el 8 y la elaboración del, específicamente del perfil y del protocolo. Ya hemos señalado la diferencia entre perfil y protocolo y que aquí hay un error específico en la concepción de ambos instrumentos, perfil y protocolo. También tenemos que señalar que evidentemente estamos en la etapa del planteamiento del problema, hemos hecho referencia específica a el texto de Roberto Hernández Sampieri en su tercer capítulo que habla sobre el planteamiento del problema. La justificación, hemos hablado de las preguntas de investigación que están adicionadas a la justificación y ahora vamos a ver los objetivos. En cuanto a los objetivos, básicamente hay que señalar que existen solo dos objetivos, un objetivo general y varios objetivos específicos. Existe un libro que les voy a mostrar en este momento, este libro de, están viendo cómo formular objetivos de investigación. Es de Jacqueline Hurtado de Barrera, es un texto en el cual se ingresa a algo que le han llamado la investigación holística. ¿Por qué investigación holística? Porque teóricamente holismo significa que está ampliado a la totalidad de los elementos. En otras palabras, la investigación holística es aquella que hace la investigación en todos los componentes específicos que adoptan los diferentes alcances de la investigación. De ese modo que en el texto de Hurtado, específicamente este es un texto y un poco, digamos, algo antiguo, pero ha sacado una tercera edición. Esta es la primera edición, que obviamente todavía hemos podido piratear, si vale el caso, sí, aunque no es la palabra que voy a emplear, pero en la cual se hace referencia estricta a las características que tiene la investigación holística. Entonces, en ese sentido, en el texto, dice específicamente, hace una relación de las diferencias entre las diferentes corrientes, el positivismo, el empirismo, el estructuralismo, el pragmatismo y las otras, y sobre todo el materialismo dialéctico, la fenomenología, y vean acá, esto es lo que quisiera que ustedes observen. Normalmente, en el texto de Roberto Hernández Sampieri, van a observar que cuando se habla de objetivos se relaciona con el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es el instrumento mediante el cual, es decir, uno define hasta dónde va a llegar la investigación. Específicamente, vean, cuando nosotros tenemos una investigación, entonces vamos a hablar del alcance. Alcance. Es decir, hasta dónde va a llegar la investigación. Y básicamente se habla del nivel exploratorio, el nivel descriptivo, que puede incluir el nivel comparativo. Entonces, estamos de acuerdo, comparativo, porque en este nivel evidentemente podemos alcanzar, es decir, no solamente la descripción de un evento, sino su comparación con otros eventos similares o posibles. El tercer tipo de investigación es, el tercer nivel de alcance es el correlacional. Y el último es el explicativo. Vean, esos son los 4 niveles que maneja específicamente Roberto Hernández Sampieri. Estos 3 primeros niveles son de carácter observacional, es decir, simplemente se observan los fenómenos y se los estudia sin intervenir en los mismos. En tanto que el explicativo tiene una característica fundamental, es el único que tiene características experimentales. Por lo tanto, tiene una visión experimental, el explicativo. Esa es la visión de los alcances que tiene el texto que he hecho referencia. En tanto que el texto de Hurtado, vean que al margen de eso, aquí empieza, miren, exploratorio. Es un nivel de los objetivos, tienen una razón exploratoria. Empezamos por acá y coincide con lo de Roberto Hernández Sampieri. Descriptivo, vean, también de alguna forma coincide,
pero él desglosa en dos niveles, analizar y comparar como niveles separados. En realidad los niveles de analizar y comparar son parte de la descripción. Luego viene específicamente el explicativo. Ustedes aquí observarán que no está el nivel correlacional. O sea, el nivel correlacional es aquel en el cual se articulan variables explicativas, ¿sí? O que tienden a la explicación. Por eso que el siguiente nivel, todavía sigue siendo observacional hasta esta parte, es el explicativo que ya tiene una razón de carácter, digamos, experimental. Desde explorar hasta explicar es el máximo nivel que alcanza, pero fíjense que después de explicar, ¿para qué sirve la investigación? ¿Cuál es la razón de investigar? La razón de investigar es generar nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento tiene que tener un objetivo. ¿Cuál? El objetivo que les he explicado, resolver un problema, entendiendo el problema como una necesidad insatisfecha. De tal manera que cuando uno resuelve un problema, inmediatamente surge el horizonte y hasta dónde podrá resolver el problema. Por eso que eso implica predecir lo que va a poder acontecer. Si se dan las mismas concepciones o características del problema, la solución que he desarrollado, puedo predecir, puedo, en otras palabras, inferir que es posible que en el futuro se pueda resolver el problema de igual manera. Por lo tanto, ahí ya viene un aporte importante que tiene Hurtado, porque no solamente se queda en la explicación, sino en lo que se busca específicamente, que es la predicción de situaciones similares. Ustedes deben recordar que una de las características que tiene el análisis de los datos, por lo tanto, la investigación, es resolver o tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. En otras palabras, no sabemos lo que va a acontecer. Por lo tanto, lo que hago es medir la probabilidad que vaya a ocurrir. Y obviamente, sobre esa medición de la probabilidad de lo que vaya a ocurrir, puedo predecir, ¿estamos de acuerdo? Por eso así se entiende ese alcance, lo que podría ocurrir. Luego, miren, una vez que se ha pasado del nivel de la explicación al nivel de la predicción, necesariamente lo que uno ha hallado, pues lo tiene que proponer. Es decir, tiene que difundir, tiene que argumentar, tiene que señalar el ámbito en el cual se puede avanzar hacia un nivel de proposición. La proposición, ¿qué pretende? Pues modificar la realidad, modificar la realidad. Y esa realidad tentativamente se le intenta modificar para confirmar lo que se está haciendo. Y aquí viene el último elemento, que lamentablemente no lo tiene en realidad Roberto Hernández Sampieri, y es la evaluación. O sea, cuando hemos hecho todos estos mecanismos, sí, evidentemente, pues al final se tiene que evaluar. Normalmente la evaluación es finalista, o sea, es para ver si lo que se había planteado se ha resuelto, se ha depurado, se ha cambiado, etcétera. ¿Cuál es el grado de efecto en el problema que se está estudiando? Eso es la evaluación final. La evaluación también se le entiende desde un punto de vista longitudinal. En cada instante se va evaluando. Y eso es lo que en realidad ocurre, un hecho que es de carácter exploratorio, dada el análisis y la documentación dentro del diseño teórico, es probable que deje de ser exploratorio y sea necesario simplemente pasar a una etapa de descripción o ir a una etapa que, ya repito, aquí no está incluida, la etapa de la correlación entre variables. Posiblemente esa visión de la comparación entre variables está en la palabra comparación, o sea, más que la descripción, pues una descripción simple, una descripción comparativa.
La comparación, aquí habría que entender que implica comparar variables. Eso es lo que intenta explicar la investigación holística, desde la exploración hasta la evaluación, pasando todas esas etapas. Eso nos lleva a lo siguiente, pues, que en cada etapa van a haber diferentes tipos de objetivos. Es obvio, ¿no? En la exploración, el objetivo general será conocer, ¿sí? Aunque esa palabra o ese verbo no se debe utilizar, ¿sí? Determinar aquellos elementos, factores en un determinado fenómeno que no son, digamos, explícitos al análisis científico. Eso es lo que hace la exploración. O sea, busca aquellos vacíos de conocimiento, aquellos vacíos de práctica, conocimiento y práctica, en los cuales todavía no se conoce y por lo tanto es necesario investigar. Observen lo que acontece con la pandemia de la COVID-19. Al inicio había una cantidad enorme de situaciones que, miren, hasta el momento no se han resuelto. Por eso que en realidad la temática relacionada a la pandemia es una temática que sigue en continuo crecimiento. Es decir, vean la cantidad de artículos que existen hoy solamente colocando COVID-19 en el buscador, en cualquier buscador, específicamente en los buscadores como el PubMed, ¿sí? Van a encontrar una cantidad enorme de artículos, precisamente porque se está en esa etapa de exploración. Voy a darles solamente una pauta, lo que está aconteciendo en este tiempo. Se ha señalado que la vacunación en realidad lo que hace más que la forma clásica de entender la vacunación, que es la inhibición de que uno vaya a enfermar, porque esa es la razón de ser, ¿no? Si nos han vacunado contra la tuberculosis o contra la polio o contra la varicela, es para evitar que la enfermedad se produzca. Lo que pasa con las vacunas contra el SARS-CoV-2, en realidad son vacunas que no afectan, digamos, de una forma exacta. O sea, eso significa que las personas pueden enfermar con el SARS-CoV-2. Ahora, lo que se dice es que los niveles, digamos, eh, digamos, extremos que implica la intubación y por lo tanto la posibilidad de la muerte, en realidad no se alcanzan con la vacunación. O sea, la vacunación previene que se alcance a esos niveles, simplemente. Ahora, viene aquí la pregunta. ¿Es verdad entonces que muchas personas que se han vacunado pueden enfermar nuevamente con el SARS-CoV-2? Seguramente acá implicará el grado de infestación con el virus que tendría el cuerpo, que supera la capacidad defensiva. La pregunta es, ¿realmente es una protección para no alcanzar los niveles extremos? Y aquí vienen inmediatamente algunos casos que, por ejemplo, podemos ver. El caso específico del doctor eh, René Saonero, que efectivamente fue vacunado, se volvió a enfermar y ingresó a terapia intensiva. Eso quiere decir que ha sido entubado y había una solicitud de varios fármacos que pedían para su tratamiento. Eso significa que lo que se dice no en todos los casos es una verdad al 100%. Pues otra misma situación de esta patología. Por lo tanto, habría que explorar aquello, reconocer cuántas personas que actualmente están en terapia intensiva, pues ya tienen el antecedente de haber recibido la vacuna, haber sido vacunados en las dos dosis o por lo menos en la primera y también averiguar esa situación, si hay una diferencia. Eso es explorar, porque es un fenómeno nuevo, no existía antes. No había antes de la vacuna, antes de que ingrese la vacuna, casos que nos puedan mediar eso. Por lo tanto, eso es lo típico del nivel explorativo. Son cosas nuevas, absolutamente nuevas, donde inclusive no existe el componente teórico
que pueda sustentar al problema en estudio. Por eso que también el nivel exploratorio en general es un nivel no tan de nivel de trabajos de investigación del nivel de licenciatura, pueden ser de nivel superior, de nivel de maestría o inclusive del mismo nivel de doctorado, aunque parecería ser una contradicción, ¿no? Si el nivel más básico es la exploración, claro, pero también es el nivel que nos da mayores retos, porque no hay conocimiento, digamos, acumulado. En tanto que el nivel segundo, el de la descripción, como hemos señalado, la descripción tiene otra connotación. En la práctica nos permite, es decir, agarrar un conjunto de variables y describirlas de manera separada. Eso es la estadística o los mecanismos unidimensionales. Yo puedo describir las variables de manera separada, ¿sí? Ese es el mecanismo clásico de la descripción, ¿sí? Del fenómeno, empleando simplemente las posibilidades de comparar con otras poblaciones u otros tiempos en los cuales se ha levantado la información. Ahí está en la base de la descripción. Y el siguiente nivel es obviamente el correlacional, en el cual se articulan las variables. Se da ya, por lo tanto, fases iniciales de explicación. A más de algo, a más de A, ocurre menor de B. Ven, esa es una correlación. Y obviamente ese tipo de correlaciones no nos están señalando la explicación del fenómeno, que es el siguiente nivel. En la explicación lo que se hace es señalar el efecto tal ha surgido a causa de. Entonces, por lo tanto, en la explicación lo que se busca es identificar las causas de los efectos que son considerados como problema. ¿Estamos de acuerdo? Los demás elementos, la predicción y los que he señalado, evidentemente son subsecuentes a esta etapa, que es la etapa más dura de la investigación. Pues en ese sentido, les voy a pedir, por favor, que lean el capítulo número 5 del texto de Roberto Hernández Sampieri, que lo tienen. El capítulo número 5 habla justamente de los alcances y a partir de aquello se ingresa en la división de lo que son los estudios observacionales y los estudios de carácter experimental. Este libro que les voy a subir también de Hurtado, es decir, tiene en sus componentes, como les he comentado, diferentes elementos que nos permiten específicamente identificar, vamos a ver aquí el índice, ¿sí? Cómo se debe manejar la investigación desde el punto de vista de los objetivos. ¿Qué significan? Miren, vamos a ir por la parte final. Diferencia entre objetivo y propósito. Eso, miren, ¿qué es un propósito y qué es un objetivo? El propósito, evidentemente, es algo que se pretende hacer, pero que no necesariamente se va a alcanzar. En tanto que el objetivo necesariamente se identifica su cumplimiento cuando se ha ejecutado el mismo al 100%. Por lo tanto, no puede haber objetivos a medias, pero sí hay propósitos a medias. Esa es la diferencia entre objetivo y propósito, como ustedes van a revisar en este texto. Operacionalizar objetivos. Miren, acá está con un interrogante, como en todos los casos. Esa es la peculiaridad de este libro. Uno de los elementos fundamentales de la investigación es la llamada operacionalización de las variables. Ustedes verán que ese concepto es el cuarto punto aquí al lado, operacionalización de las variables, es el cuarto punto del mecanismo de planificación de una investigación a través del protocolo. En la operacionalización de las variables, lo que se hace es describir las variables, analizarlas en términos de dimensión, en términos de impacto, en términos de constitución, en términos de relación con otras variables. Por eso que en la práctica ahí es donde se identifica, por ejemplo, las categorías, clases o intervalos de clase en los cuales se va a clasificar la variable, específicamente la dimensión en la cual se la va a medir, etcétera. Eso les voy a explicar cuando estamos viendo esta parte de la operacionalización de las variables. Aquí es, miren, operacionalizar objetivos. Es decir, ¿se puede operacionalizar los objetivos? En realidad aquí viene la pregunta.
¿Qué será más adecuado? Hacer que los objetivos sean claramente expresados en cuanto a cómo lograr llegar a los mismos, o es más importante ir al meollo del objetivo. ¿Cuál es el meollo del objetivo? La variable. Por eso que vamos a ver que los objetivos tienen fundamentalmente 5 componentes, específicamente en el caso del objetivo general. O sea, cuando hablamos, por lo tanto, de un objetivo general, vamos a inmediatamente señalar la existencia de 5 componentes. Esos 5 componentes son los siguientes. Un momento, por favor. Ya. Entonces, cuando tenemos un objetivo, en primer lugar, vamos a ver que necesariamente debe estar constituido por un verbo. El verbo es un verbo en infinitivo. ¿Qué significa eso? Que termina en ar, o ir. ¿Sí? Son verbos, pero verbos en infinitivo, pero verbos de acción. Verbos de acción. Sí, son verbos de acción. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo digo estudiar, estudiar es un verbo. Alguien dirá, claro, pero estudiar significa también una acción, pero es un verbo demasiado general. Ese es el gran problema. Es una acción, pero es una acción general. En cambio, identificar es una acción particular. Es decir, ¿cómo se va a verificar algo cuando identifique lo que estoy señalando? En cambio, estudiar, bueno, es un verbo demasiado amplio, por eso tiene esa categoría. En cambio, identificar tiene una visión más específicamente particular. Es una acción particular, ¿sí? Obviamente, es decir, hay otros verbos como determinar, determinar. Ahí está exactamente, ¿sí? Dibujar, ¿sí? Dibujar, ¿sí? O sea, vean, son acciones. Estos son verbos de acción, son verbos de acción y tienen una naturaleza particular. Entonces, ¿qué verbos son los que aquí se debe introducir? Son justamente los verbos de acción que determinan elementos particulares, ¿sí? Cuando estoy explorando, ¿qué verbo es el que voy a tener que utilizar? Fundamentalmente el verbo determinar, porque voy a explorar y al explorar voy a determinar, ¿sí? También puedo utilizar identificar, porque también es parte de los mecanismos de exploración. Se identifica cuando algo se desconoce. Por lo tanto, también es un campo de la exploración, o sea, del nivel que he señalado. Eh, hay, eh, hay algunos, por ejemplo, Bloom tiene un listado de verbos, o sea, los verbos de Bloom. ¿Sí? Son una cantidad de verbos específicamente en los cuales hace esta diferenciación. Por lo tanto, primer elemento del objetivo, siempre un verbo. El segundo elemento de un objetivo va a ser la variable o variables. ¿Sí? Aquí hay que señalar la variable cuando estamos haciendo descripciones unidimensionales. Descripciones unidimensionales, o sea, en una sola dimensión. Sí, puede ser que yo tenga aquí una población, sí, tenga más que una población, una unidad de análisis, y yo quiera describir, por ejemplo, su sexo, digamos que es una persona, su estado civil, ¿sí? Su nivel de glicemia, ¿sí? Glicemia, sexo, estado civil, ¿sí? Quiero determinar su nivel de ácido úrico, ¿sí? Quiero identificar su tensión arterial, ¿sí? Quiero identificar su temperatura. Vean,
Cada una de estas es una variable, pero en la práctica las estudio de manera separada. Eso es un estudio unidimensional. No quiere decir que una población solo estudie a través de una variable, no. Estudio varias variables, pero estas separadas. Esa es cuando hablamos de descripciones unidimensionales. Pero también puede haber descripciones multidimensionales. Multidimensionales. ¿Qué significa esto? Esto significa, miren, hemos hablado del nivel exploratorio. Cuando estoy haciendo las descripciones unidimensionales y las descripciones multidimensionales, estoy hablando del nivel descriptivo, sobre todo las unidimensionales. ¿Estamos de acuerdo? Son descriptivas fundamentalmente. En la descripción multidimensional, empiezo, miren, a interactuar lo que acontece específicamente entre las variables. Es decir, ¿qué ocurre si esta se relaciona con esta? El ácido úrico tendrá relación con la tensión arterial. Si aumenta el nivel de ácido úrico, ¿aumentará la tensión arterial? Si la glicemia, por decir algo, si la glicemia aumenta, ¿esta determinará un aumento del nivel de ácido úrico? O tal vez de la tensión arterial, o tal vez de la temperatura. Es obvio que aquí el nivel de glicemia no va a afectar al estado civil ni al sexo, ¿no? O sea, obviamente son variables no intervinientes en este modelo de interrelación. Cuando empiezo a averiguar los mecanismos de interrelación, estoy en el modelo multidimensional. O sea, alguien dirá, pero aquí había muchas dimensiones. Sí, pero estaban estudiadas de manera separada, una por una. En el modelo multidimensional, estudio de manera, es decir, conjunta, buscando los efectos que ocurre cuando aumenta una y lo que ocurriría con la otra variable. Es por eso que los estudios multidimensionales están en el campo, en el tercer campo, en el campo correlacional, en el alcance correlacional. Vean cómo tengo acá el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional. Y esto, miren, solamente asumiendo el segundo componente del objetivo. Por lo tanto, ya viendo esta parte de las variables, yo ya puedo prevenir de alguna forma si el estudio está abordando este carácter descriptivo o correlacional. Luego, el tercer elemento de los objetivos, el tercer elemento fundamental, el tercero, es exactamente la población. La población. La población, miren, ya saben ustedes, podemos entender como el conjunto de unidades de análisis. El conjunto de unidades de análisis constituye la población. Entonces yo tengo ahí una unidad de análisis, el conjunto de todas las unidades de análisis que están donde estoy observando las mismas variables, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es lo que constituye la población. O sea, la población es el conjunto de las unidades de análisis. Pero estas unidades de análisis no están en el aire. Las unidades de análisis necesariamente están en un lugar, en un lugar. Y además, la toma de la información es en un determinado tiempo. Ese tiempo puede ser un tiempo, digamos, una sola vez. Y ahí tenemos una visión transversal. Transversal. Y aquí empieza a aparecer los tipos de estudio transversales o de corte. ¿Estamos de acuerdo? Corte, simplemente sí, corte. ¿Sí? O puede ser un estudio en el tiempo longitudinal. ¿Sí? Longitudinal. Y acá puede haber otro tipo de estudios, como esos los estudios de cohorte. Vean con H, ¿no? Aquí es corte. Aquí es cohorte, un ejemplo. No necesariamente son estudios todos de cohorte, ¿no? Eso también vamos a ver. Entonces, y en cuanto al lugar, obviamente las unidades de análisis están identificadas
en un momento determinado y en un espacio específico, donde están las unidades de análisis. Puede ser que la información la obtenga y la lleve a procesar a otro nivel, a otra instancia. Eso ya es distinto, ¿no? Ahí vamos a hablar de una diferencia entre lo que es el ámbito de estudio. Aquí está. Este lugar es el ámbito de estudio, ¿sí? El ámbito de estudio, ¿sí? Y otra cosa es el ambiente de estudio. En otras palabras, el lugar donde se va a procesar, lugar de procesamiento de la información. Entonces, por lo tanto, procesamiento, ¿sí? De la información. Entonces tenemos lo que es el ámbito de estudio, una cosa, y otra cosa, el lugar de procesamiento de la investigación, que podríamos decir el ambiente de investigación. Ejemplo, ¿sí? Yo puedo obtener los datos en la población, digamos, de personas que habitan una determinada región de Achocaya. Digamos que es un estudio de heces fecales. Entonces, he tomado las muestras en esa población de heces fecales. ¿Y dónde las voy a procesar? Bueno, obviamente no las voy a procesar ahí, las llevaré entonces a un laboratorio, por decir algo, el CELADIS, y ahí procesaré las muestras. Ahí hay que hacer una diferencia. El ámbito de estudio es la localidad de Achocaya, en tanto que el CELADIS es el ambiente de investigación. Entonces, vean cómo ya vamos precisando eso a través de identificar a la población. La población siempre está identificada en términos de lugar y en términos de tiempo. Por eso que los siguientes elementos forzosos que debe tener un objetivo son eso, es el lugar y es el tiempo. Aquí vamos a hacer una excepción porque obviamente esos son los 5 elementos de un objetivo, pero en la práctica, en algunos casos, no hay ni lugar ni tiempo. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, de algunos estudios de carácter analítico. Ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio del grado de efectividad o, digamos, especificidad más que efectividad, de especificidad de una determinada prueba, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo quiero identificar el grado de sensibilidad y especificidad, dos indicadores importantes, ¿sí? Sensibilidad, ustedes ya esto han estudiado, y especificidad, digamos, de una prueba de laboratorio. Entonces, yo quiero identificar, es decir, si varias pruebas, las pruebas A, B y C, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de sensibilidad y cuál es su nivel de especificidad? Aquí no interesa el lugar. O sea, en ese tipo de prueba, no interesa el lugar, no interesa el tiempo, porque no van a afectar las variables en estudio, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Ese es un caso en el cual no es necesario colocar el lugar y el tiempo, porque el lugar y el tiempo no van a afectar a los reactivos, a los métodos de estudio, no van a afectar ni lugar ni tiempo. En tanto, el lugar y el tiempo son factores inherentes a la vida de una población. Es decir, las poblaciones cambian en el tiempo y también cambian en el espacio, ¿sí? Achocaya, si ustedes, por decir algo, se dan cuenta, antes de la apertura del camino carretero que tiene actualmente Achocaya, Achocaya era un lugar muy abandonado. Bueno, seguirá, más o menos sigue siendo abandonado, pero vean cuánto han subido ahora el valor de los terrenos en esa área. ¿Por qué? Porque obviamente se han enriquecido por digamos, la cercanía a través de las rutas, tanto a través de la zona sur como del alto, que evidentemente potencian a esa población, la han hecho más próxima a la ciudad. Y hoy por hoy, ustedes están viendo la unidad educativa, en este caso la UPB, tiene sus instalaciones justamente en esa área. Y obviamente, sí, ha enriquecido ese lugar, ¿sí? De esa manera que el crecimiento es clarísimo.
Si comparamos a Chocalla de hace 10 o 15 años atrás a la actual Chocalla, ha cambiado en términos geográficos. Y por lo tanto, la población también ha debido ser alterada. Es decir, en términos económicos, sociales, ¿sí? Y fíjense que, pero al decir hace 10 años atrás, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo tiempo. Por lo tanto, el lugar y el tiempo son factores que afectan a las poblaciones en general. En tanto que en este otro tipo de estudios, el lugar y el tiempo no van a afectar el estudio, un estudio comparativo de pruebas, de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. O sea, eso es lo que quisiera que se entienda en esta clase que hemos visto. Es decir, hay algunos casos en los cuales van a estar los 5 elementos y otros en los cuales solamente van a estar 3 elementos. Ahora vamos a pasar a revisar inmediatamente algunas tesis, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Bueno, puedo salir por esta otra vía. Un momento. Mejor por esta vía. Y nos vamos a ir a la página de la UNSA, ¿sí? Entonces, unsa.bo, ¿sí? Y nos vamos a ir a servicios virtuales, y aquí a bibliotecas virtuales, ¿sí? En bibliotecas virtuales nos vamos a ir a la facultad, a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Acá tengo las bibliotecas y aquí tengo la biblioteca de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, ¿sí? Ya tengo ahí. Ahora vamos a buscar, es decir, bueno, aquí podemos buscar específicamente por título, no había mucho inconveniente, por título, ¿sí? Y vamos a ver, decir, digamos, algún tema específico. Por ejemplo, pongamos glicemia, un tema muy, digamos, y aquí ven tesinas. Tenemos, tesinas, miren la cantidad de tesinas. Ya saben que no hay tesinas hoy ya, ¿no? Porque antes las tesinas se hacían como culminación del internado, ¿sí? Era el trabajo de investigación del internado, ¿sí? Ahora ya no hay, pues las tesinas acá deben ser ya un poco antiguas, ¿sí? Y obviamente también vamos a tener tesis. Vean esta tesis, valores de glicemia en la altura durante el trabajo de parto de la madre y del recién nacido. Es muy antiguo el trabajo, 1987. Es más, ni siquiera está agendado para ser visible. Veamos este que tenemos acá, esa tesina que la elaboró Gloria Carizaya Calle y sus asesores Roxana Velasco Orellano y Wendy Pérez Gorriti. Wendy Pérez Gorriti actualmente es, no sé si ha sido docente de ustedes, posiblemente en hematología. Ahí ha debido ser docente de ustedes la doctora Pérez, ¿sí? Wendy Pérez. Y la doctora Roxana Velasco, que obviamente, bueno, creo que actualmente está en la docencia, no estoy muy seguro. Vean, es una tesina del año 2006 de esta postulante y vean más o menos la base del título, más o menos corresponde a lo que yo enseñaba en esos días, ¿no? Ahora hemos hecho ya una modificación. Entonces viene ahí el agradecimiento, etcétera, y nos vamos a ir específicamente a ver los objetivos. Vean que más o menos están los problemas. Miren, introducción, antecedentes. Esto han seguido una forma, digamos, que no está regulada en nuestro documento, pero que ni modo se ha aceptado porque obviamente aquí yo quisiera que ustedes entiendan algo. Cuando tenemos esos elementos en el artículo número 8 de cómo debe ser el protocolo, no es que sea una receta de cocina, o sea, no es una receta en la cual así tiene que ser, y si no es así, está mal, no, no es así. O sea, en el investigador, el que está generando un nuevo conocimiento, tiene múltiples herramientas a su alcance. Es como un artista, ¿sí? Puede ser que le hayan enseñado que mezclar tal color da tal color. Eso es una fórmula, ¿sí? Es una receta, si vale el caso. Pero ahí viene la habilidad del investigador, donde
mezcla los elementos de la manera más adecuada. Claro que cuando hablamos de una situación de esta naturaleza, es porque se ha depurado de alguna forma los pasos y el procedimiento, ¿sí? Y por eso es que se recomienda que empiece la idea, el planteamiento del problema, la investigación documental, ¿sí? La identificación de las hipótesis, el diseño metodológico, identificando la población, el tipo de método que se va a aplicar, ¿sí? Los problemas relacionados a la elaboración de los datos y su transformación en información, y obviamente sobre esa base la fuerte referencia bibliográfica. Producto de esa parte planificada van a salir los resultados, van a salir las conclusiones, va a salir la discusión. Por eso que entre el artículo 8 y el artículo 16 del reglamento de tesis está circunscrita esta primera parte de la asignatura. Muy bien, entonces vean aquí, están los objetivos, están en la página 5. Entonces vayamos a la página 5, donde están los objetivos. Bueno, en otro momento vamos a ver los componentes que ha tenido, ¿no? Antecedentes del problema, planteamiento del problema, justificación, objetivos. A ver, vean. Qué interesante. Ha utilizado el verbo adecuado, determinar. ¿Estamos de acuerdo? Vean los objetivos específicos. Bueno, también ha utilizado el mismo verbo. No importa. Aquí sí ha cometido un error garrafal. Conocer. Porque el verbo saber o conocer no se debe utilizar. Si yo hubiera revisado esta tesis o esta tesina, al ver esto, hubiera dicho, no, corrija el verbo. Este verbo no se usa. ¿Sí? Veamos ahora, veamos al objetivo general. Están viendo todos, ¿no? Sí, supongo, agrandaré un poquito para que vean con más precisión. Determinar, vean esto, la relación. Qué interesante. ¿Qué tipo de estudio es? Correlacional. Por eso que va a determinar la relación entre ¿quiénes? La glicemia basal y la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Ahora, ¿estamos de acuerdo? Esa es, por lo tanto, repito, aquí hay dos variables relacionadas, por lo tanto, ya nos da una idea que es un estudio correlacional. Pues verbo, variables, siguiente elemento, población. ¿Y cuál es la población? Pacientes diabéticos tipo 2. ¿Y dónde están estos pacientes diabéticos tipo 2? En el Seguro Social Universitario. ¿Dónde? En la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Y cuándo se va a levantar esa información? Pacientes a los cuales se va a levantar de mayo a noviembre de 2005. Está clarísimo, está claro en el ejemplo. Vean, este objetivo general está nomás bien construido. Está nomás, sí, está claro. Muy bien. Vean acá, objetivos específicos. Determinar los valores de glicemia basal. Bueno, vamos a ver los objetivos específicos de la siguiente clase, después de que ustedes den una revisión al libro que les voy a subir de la licenciada Hurtado, ¿sí? Que evidentemente les va a dar una idea más. De todas maneras, igual voy a subir tanto el libro de Roberto Hernández Sampieri, dos libros de Roberto Hernández Sampieri, y el libro de Hurtado, Jacqueline Hurtado. ¿Sí? Que nos va a permitir, es decir, sobre la base de esos dos elementos, tener una idea de cómo son los objetivos. Miren que les voy a comentar que uno de los grandes problemas que se tiene, no solamente cuando se hace tesis, cuando se hace cualquier investigación, es definir los objetivos. ¿Qué pregunta responden los objetivos? ¿Qué pregunta? ¿A qué pregunta responden los objetivos? ¿Alguien que me diga? ¿A qué pregunta? A ver, tengo aquí la lista ya ordenada de los alumnos del curso. Es decir,
en el momento les voy a comentar. Tenemos exactamente de cuántos alumnos. El curso es un poco grande, somos 93 alumnos, de los cuales solo 92 dieron el examen. A ver, Zamorano Quispe Fanny, ¿está? Zamorano. Fanny Zamorano. No está. Bueno, voy a empezar a marcar aquí en mi hojita. No está. O sea, ahora tengo un recuadro donde están todos los días. Ahora voy a buscar otra persona. Solís Halcón Luz. Cintia, ¿está Luz? ¿Sí? Solís. Mira, caramba, otra persona que no está. Solís. A ver, Quispe Laura Carolina. Quispe Laura Carolina. Tampoco. ¿Alguien? ¿Alguien? Doc, buenas ¿Ya? tardes. Adelante. Eh, con respecto a su pregunta, el objetivo respondería a la pregunta de investigación. No, ¿a qué pregunta? ¿A cuál pregunta? A la pregunta de investigación que nos hacemos, de afirmación o interrogante. Ya, pero a ver, por ejemplo, te voy a decir, la justificación, ¿a qué preguntas responde? ¿A qué preguntas responde la justificación? Antes está perfecto. ¿Cómo apellidas? Perdón, ¿cómo apellidas? Antes. Para- Lupa Ramírez. Ya, entonces, a ver, veamos acá. Ramírez, 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 pero no estás aquí en la lista. Lupa, doctor. Ah, Lupa Ramírez. Lupa, ya, perdón, perdón. Yo, Lupe, estaba Sí. buscando Ramírez, Lupe. Bueno. Ah, sí, perdón, Gabriela. Sí, Gabriela, Lupa. Sí. Gabriela Paola. Ya, perfecto, ¿sí? Ya, está bien la participación, así que aclaramos. Otra persona que quiera participar, Doctor, ¿podría? sí, adelante, ¿quién es? Heidi Evia. Evia, Sí, doctor. Evia con H, Limachi Heidi. Sí. Ya, Ujú. dime, Heidi. Doctor, recuerdo que nos decía en primer año que los objetivos respondían a las preguntas de ¿para qué se está realizando este trabajo? ¿Qué No, se está eso, realizando? no, escucha, a ver, no, ¿para qué es la justificación? ¿Para qué hago eso? Es la justificación. Los objetivos, ¿a qué pregunta? Que está ¿Qué se ahí en lo está que te estoy realizando? preguntando. ¿Qué? O sea, el qué. Doctor, ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, la pregunta es el qué. ¿Qué se va a investigar? Por ejemplo, mira aquí, ¿qué se va a investigar? O sea, ¿qué? Determinar los valores de la, perdón, ¿qué se va a investigar? La relación de la glicemia con la hemoglobina glicosilada. Ese es el qué. ¿Estamos de acuerdo? Los objetivos responden a la pregunta del qué se va a investigar. El por qué y el para qué son los objetivos, son la respuesta o las preguntas que más bien identifican la justificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Es como, por ejemplo, si alguien está saliendo o quiere salir a una fiesta, por decir algo, en este tiempo de pandemia. Entonces, ¿para qué quieres salir? ¿Para qué quieres salir? Es que quiero divertirme. Ah, ya, entonces hay una respuesta. O, entonces, ¿por qué quieres salir? Es que necesito salir para poder desestresarme tanto tiempo encerrado, ¿sí? Vean, estoy justificando ahí, vean. En cambio, ¿qué es lo que vas a hacer? Quiero salir. Entonces, el qué quieres hacer es salir. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que la pregunta, en este caso, con la cual se identifican los objetivos es el qué. ¿Está clara la idea? ¿Sí? Entonces, vamos a entonces aquí parar la clase.
y les voy a enviar inmediatamente, ahora mismo, el libro de los objetivos al grupo y los dos libros de Roberto Hernández Sampieri para que puedan revisar el capítulo relacionado, creo que es el capítulo número 5, los alcances de la investigación, ¿sí? Y en el caso específico del libro de Hurtado, Jacqueline Hurtado, los objetivos. El libro de Hurtado es un libro corto, no es un libro largo, ¿sí? Pero es uno de los pocos libros que ilustra de cómo se hacen los objetivos. Ni el mismo texto de Roberto Hernández Sampieri, apenas son 2 o 3, digamos, párrafos un poco largos, evidentemente, donde habla de los objetivos, ¿sí? Por lo tanto, no está de una manera correlacional. Por eso que miren, estamos viendo, al mismo tiempo que vemos la teoría, estamos viendo el análisis de la práctica a la luz de estas tesis. La próxima vamos a ver otras tesis para ver efectivamente la situación de los objetivos. Una vez que ya tengamos claro la parte del planteamiento y los objetivos, es que vamos a desarrollar de manera muy, muy general lo que es el diseño teórico, que también está obviamente en el capítulo 8, ¿sí? Y que obviamente nos va a permitir identificar los elementos generales. Muy bien, aquí vamos a quedarnos en esta clase, ¿sí? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, hola, adelante, Gabriela. Sí, doctor. Queríamos comentarle acerca de la reunión que hubo el día sábado Ah, ya, ya. y, bueno, de los puntos que se había tocado. Y, bueno, no sé si está presente Dayana, tal vez podría conectarse. Sí, Pero doctor, y también preguntarle si ha pensado lo que es el recuperatorio, si podríamos darlo. Eso serían nuestras consultas. Bueno, miren, a ver, sí lo he pensado. He pensado, es decir, primero, ¿saben cómo he pensado de la siguiente manera? Me he preguntado por qué hay, creo que 3 o 4 personas que se han sacado 100%. Es decir, me he preguntado, es decir, ¿qué? O sea, ¿cuál es la causa por la cual haya habido, digamos, un bajón en las notas? Bueno, que las notas sean bajas. ¿Cuál es la causa? Eh, ¿Por qué existen personas que se han sacado nota más alta? ¿Han visto cómo ha sido el mecanismo de corrección? ¿Han visto que lo he hecho público? De ese modo que ni cómo decir, ¿no? Públicamente hayan visto, por ejemplo, está grabado, ¿no? Que yo he favorecido a alguien. No, no es así. Estamos de acuerdo. O sea, yo no perjudico ni favorezco. Es decir, solamente soy objetivo, califico lo que ahí está. Entonces, la pregunta es ¿por qué unos sí y los otros no? Es decir, las preguntas, ¿por qué entendieron esas personas que sacaron 100 las respuestas como debían ser y por qué las otras personas no? Ahora, ahí viene un problema. Entonces, tendríamos que averiguar, hacer una investigación exploratoria de este fenómeno. Estamos de acuerdo, o sea, ¿cuáles las causas que han llevado a aquello? Les debo decir algo que eso me he estado preguntando. Y ahí me he respondido de la siguiente manera. Debe ser el método de enseñanza. Porque fíjense que, claro, las personas que sacaron nota alta recibieron al mismo tiempo que todos los videos. Bueno, al mismo tiempo, digamos, con la visión que se dio muy poco tiempo para enviar los videos, que eran pocos en realidad, ¿no? Pero uno, dos,
que podía ser que, claro, es decir, tomaron bien sus apuntes o asistieron a las clases y, o sea, participaron, bueno, no participaron, sino estuvieron, atendieron. Podría ser esa la situación. Bueno, yo me pongo a pensar, ahora, ¿qué puedo hacer? Si les digo que les voy a tomar otro examen a las personas que así quieran dar, ya saben que la modalidad del examen va a ser la misma. O sea, obviamente no las mismas preguntas, ¿no? Pero la misma modalidad. O sea, eso lo hago por una razón simple. Miren, he dejado de lado las preguntas de opción múltiple porque en la práctica yo sé que las preguntas de opción múltiple no revelan realmente el conocimiento de las personas, sino en algunos casos la suerte que tiene la persona, ¿sí? Más aún en el caso de una materia como esta, en la cual no vamos a pedir o no podría pedir, ¿cómo puedo decirles? Respuestas taxativas a lo que dice el reglamento, porque al final de cuentas el reglamento todos lo tienen, no hay uno que no tenga el reglamento. Es más, algunos lo han debido imprimir, otros ni siquiera imprimir, lo tienen ahí en el, como archivo, ¿no? Y si por decir algo yo dijera, es decir, eh, a partir de qué año se puede elaborar la tesis. Miren que obviamente si uno ha leído los primeros artículos, rápidamente sabe que es de tercer año para arriba, ¿sí? Entonces más del segundo, ¿sí? Del segundo, o sea, a partir del tercero. Pero, ¿cómo respondo eso? ¿Sí? Podría preguntar para que se llene a partir, o podría poner alternativa a partir del primer año, del segundo, del tercero, del cuarto, etcétera, ¿no? O sea, ninguna, todas, qué sé yo, ¿no? Lo que normalmente se hace en las preguntas de carácter de opción múltiple. Y obviamente eso nos llevaría a un problema que yo les comento, que evidentemente no asevera que ustedes sepan, ¿sí? Por ejemplo, qué les podría preguntar ahora? Redacte un objetivo de investigación en referencia al siguiente problema. Obviamente, miren que a la fuerza, ahí tienen que saber qué elementos tienen, qué verbos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden la figura? Por eso que hacer un examen no es fácil. No es para hacer en 15 minutos. Eso toma tiempo. Me inclino más por la posibilidad de hacer el examen, un examen, es decir, libre, llamaremos recuperatorio. He también pensado y evaluado la situación, miren, de llevar adelante un trabajo de investigación. Y bueno, como les he dicho, son 92. Y he hecho el cálculo, digamos que ese trabajo de investigación sería, les digo, individual, van a ser 92 trabajos. Y 92 trabajos tienen un gran problema, ¿sí? Eh, Difícil que yo pueda dar lectura a los 92 trabajos en un tiempo, digamos, digamos apropiado. Voy a demorar, yo ya eso sé por experiencia. ¿Sí? Es decir, voy leyendo. Ahora, el gran problema, y eso algunos que me están diciendo el año pasado, etcétera, han debido saber que yo reviso y además tengo la posibilidad de revisar si han copiado del internet, si han tomado, han copiado. ¿Sí? Es un tanto fácil. Ahora hay varios softwares que permiten hacer eso. Entonces, en la práctica se hace un escaneado de una página, por ejemplo, del trabajo, y la máquina busca en decir dónde está esa, tal como está, y obviamente se encuentra, ¿no? Por eso que en la práctica los mecanismos actuales están revisando. Bueno, todas maneras, al margen de esa situación, yo tengo el temor de que esos trabajos van a ser eso, control C, control V, en general. Y yo, si estuviera en el caso de ustedes, también lo haría, ¿no? Porque obviamente, si está el tiempo, ¿acaso metodología es la única materia? No, tienen otras materias más importantes, mucho más importantes. Bueno, de todas maneras,
estoy reflexionando y es muy probable que el día jueves les diga, este jueves, ¿sí? Este va a ser el método para recuperar las notas de este examen, ¿sí? Así que vayan, es decir, revisando, por favor, lo que le estoy dando ahora, le estoy mandando en este momento 2 libros, 3 libros en realidad, ¿sí? Y obviamente les voy a ir señalando qué partes tienen que dar. Ojen esos libritos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería todo, estimado, ¿sí? Eh, Hay algo que sí, lo último que voy a decir, por favor. Yo les digo miren, de manera muy amigable. Yo nunca he utilizado las notas como un mecanismo de represión. De esa manera que jamás, miren, con la nota a personas que, miren, por decir algo, han tenido un desempeño de alguna forma, ¿no? Nunca he utilizado, porque es lo que más, digamos, me molesta, que se utilice la evaluación como mecanismo de represión. Eso es lo que va en contra específica de mi concepción de lo que es la formación educativa. Por eso que para mí todos son iguales, todos ustedes. Y manifiéstense. No piensen que yo voy a luego a reprimirlos por más de que me digan cualquier cosa. No, simplemente yo les digo que tienen ustedes que aprender. Están en 4º año. ¿Cuánto tiempo les falta para ser doctores? Les falta muy poquito, muy poquito. Es un año más del internado o fundamentalmente, o quizás algunos de la tesis o del trabajo dirigido. ¿Sí? Les falta muy poquito. Entonces tienen que ya tener esa capacidad de observar, como lo ha hecho sus compañeras, Carla, Cecilia, etcétera, ¿sí? Digan ustedes, o sea, no piensen que se les va a reprimir, jamás lo he utilizado y eso sinceramente algo me molestó, que se diga que las personas, ustedes, no formulan sus solicitudes porque temen a que vaya a haber represalias. No, jamás. Eso no está en mi forma de ser. Así es, os digo con precisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, siempre pregunto al finalizar si ha quedado todo claro para que, bueno, tengan precisión de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el día jueves les voy a decir cómo vamos a ver la forma de, no es la palabra mejorar, porque eso depende de ustedes, ¿sí? De dar otra oportunidad de evaluación para ver la forma de que puedan subir esa calificación o bajar. Eso ya no depende de mí, depende de ustedes. Pero sí voy a respetar, eso sí les digo, a las personas que obtuvieron alta nota. Y alta nota está encima de 80. Es más, inclusive encima de 70. Podría asumir eso. Las personas que tienen una nota encima de 70 tienen la libertad de decidir si dar o no dar. Sí tienes libertad. Los demás van a tener que dar todos. Muy bien, les aviso ya en la próxima. César, dime. Doctor, buenas Sí, tardes. dime. Bueno, acerca de lo que estaba mencionando, ¿no? Hemos conversado esto, lo que se ha llevado en el Consejo de Ciclo, nomás solamente recalcar que estamos, ¿no?, de acuerdo con nuestros representantes. Lo que se ha llevado en el Consejo de Ciclo son observaciones que se ha tenido acerca, ¿no?, de la materia, lo que hemos podido ver en este primer examen parcial también. Tal vez no nos ha ido muy bien a todos, pero como usted dijo, puede haber posibilidad de mejorar. Entonces, quisiera que usted tome en cuenta nuestras solicitudes, nuestras sugerencias en todo caso, acerca de la materia, porque nosotros, a pesar de que en realidad hay personas que sí molesta que nadie se exprese con mis compañeros, algunos no dicen nada, pero son como que reclaman, pero no dicen nada, al final no tienen tal vez la voluntad de hacerlo, o tal vez no pueden, no sé, pero desde mi punto de vista, desde mi percepción, estoy muy de acuerdo con lo que mi representante de materia, Dayana, ha expuesto el día sábado, ¿no? Eso es lo que quería hacer saber, doctor, para que tampoco piense que
solamente es ella la persona que está reclamando, sino que también tenemos este problema también muchos. Claro, Doctor, y un punto más antes de... a ver, dime, sí, Carmen. bueno, buenas tardes. Bueno, sí, sí darle respaldo tal vez a nuestro representante de materias. Sí, el informe que ella presentó era al pensar de muchos de los estudiantes porque lo hacemos con previa reunión o forms. Sin embargo, también solicitarle que ya para el siguiente parcial sería de mucha ayuda que lo pueda subir los videos más antes, porque así podríamos nosotros repasarlo y así poder rendir un mejor examen, ¿no? Tanto para el segundo, tercer y cuarto parcial. Eso sería, doctor, gracias. Bueno, en cuanto a los videos, eso quisiera que quede claro. Miren, no existe la obligación de subir los videos como tal. ¿Por qué? Porque miren lo que ha ocasionado. ¿Han visto cuántos estudiantes están acá? 62, 61. Digamos que se han salido 65. ¿Cuántos dieron el examen? 92. O sea, hay más o menos unos 20 y pico estudiantes que no asistieron. Entonces resulta de que en la práctica el subir los videos es pues simplemente